Buenas noches, hermanos. En esta noche vamos a ver Éxodo 21 de los versículos 28 al 36. Y en este pasaje vamos a ver leyes para un pueblo que teme a Dios, primera parte. Y en este capítulo vamos a ver 5 cosas muy importantes. Las ordenanzas que están en estos versículos son leyes sobre el ganado. En estos versículos vamos a ver y además nos instruyen para vivir como un pueblo temeroso de Dios. También nos dan ordenanzas que son principios o reglas. También nos ayudan a combatir la impunidad, sobre todo a no propiciar la injusticia y la responsabilidad, que es algo muy importante. Vamos a dar inicio, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración. Es bueno darte gracias y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, mostrar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y en esta hora, Señor, deseo, Señor, que usted me dé la dirección, que me dé la palabra, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, y desarrollar este estudio, Señor, que vamos a llevar a cabo, Señor, y que usted me dé la palabra, Padre Santo, para poder dirigirme a tu pueblo, Señor, a cada uno de mis hermanos que así tienen el bien de escuchar, Señor. Te ruego, Padre, que me dé este entendimiento y sabiduría en lo que se vaya a desarrollar. Te lo suplico, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Bien, hermanos, vamos a dar inicio en esta hora. Y en estos versículos Dios continúa desarrollando los mandamientos que dio a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Como los hebreos eran un pueblo dedicado a criar ganado y al llegar al territorio de Canaán continuarían realizando tareas agrícolas, era importante que tuviesen leyes para resolver los conflictos que surgieren con motivo de las labores en el campo. Las ordenanzas que están en estos versículos son leyes que se aplicarían cuando hubieran afectaciones sobre el ganado y guardan relación con el amor que se debe tener hacia el prójimo, que es como el que se siente por uno mismo, por lo que se debe respetar y no causar daño, en este caso a sus animales. En la actualidad la mayoría de nosotros no se dedica ni a la agricultura ni a la ganadería, pero no por eso podemos considerar que estas leyes no son importantes, pues para el pueblo de Dios tener en cuenta las leyes del Antiguo Testamento no es para estar en condiciones de acercarnos a Dios ni lograr la salvación de nuestras almas, sino porque nos instruyen para vivir como un pueblo que pertenece a Dios y que debe tener una forma santa de vivir, de manera que nuestro comportamiento se note por el resto de la gente y así seamos un pueblo que le dé a conocer a Él. Además de lo anterior, en estas ordenanzas se establecen principios o reglas que se pueden aplicar en situaciones cotidianas, como es lo que llega a pasar con nuestras cosas o con nuestras propiedades. Las leyes de los versículos 28 al 36 de este capítulo nos enseñan a ser responsables y hacernos cargo de arreglar los daños que causamos a los demás. Estas leyes son importantes porque es común que el hombre no quiera aceptar su responsabilidad. Esto ocurre en toda la sociedad, pero también entre los que somos hijos de Dios. Cuando alguien rompe un objeto de valor, por ejemplo, debería reponerlo o sustituirlo con algo o pagarlo, pero en muchas ocasiones cuesta trabajo aceptar ser el responsable o haber causado los daños.
La responsabilidad es algo necesario para mantener el orden en la sociedad. Hace posible la convivencia entre la gente, protege los derechos de las personas sobre sus cosas y combate la impunidad, así como las arbitrariedades. La responsabilidad es el contenido de muchas de las leyes y sin ellas la sociedad viviría de una forma completamente desorganizada y además propiciando la injusticia. En el versículo 28 dice lo siguiente: si un buey acorneare hombre o mujer, y de resultas muriere, el buey será apedreado y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Aquí vemos que a la gente no se le puede castigar por algo que no fue su culpa, es decir, por algo que fue un accidente, pues se trata de un buey que embistió y mató a alguien, pero como está de por medio la afectación a una persona, en este caso el buey debería ser apedreado y no se podía aprovechar como alimento, ya que pesaba una muerte sobre él y por eso era impuro para comer. Dar muerte al animal asesino era el castigo, pero también la forma de prevenir que embistiera y matare a más personas. En el versículo 29 dice que si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue hecho requerimiento y no lo hubiere guardado, y matare a hombre y mujer o mujer, si el buey será apedreado y también morirá su dueño. En este otro caso, la muerte de una persona a causa del ataque de un animal de labor también sería castigada si el dueño del animal no tomó las precauciones necesarias para evitar, pues pudo haber prevenido la muerte al saber que su animal era peligroso y bravo, más aún si se le había enviado desde antes, podía dañar a alguien al ver que era arisco. El castigo que se aplicaría sería dar muerte al animal responsable, así como a su dueño, pero la muerte del propietario del animal se podía evitar si a petición de los familiares del fallecido, aquel les pagaba una indemnización o rescate para conservar su vida. En el versículo 30, esto requería una petición por parte de los que tenían derecho a esa indemnización, la cual podía ser tan amplia o cuantiosa como lo solicitara, para que estuviera satisfecho con ella. En el versículo 31 vemos que cuando el acorneador era un esclavo, se trataría de pagar a su dueño 30 siclos de plata. Esto era el precio de los siervos, hombre o mujer, mientras que el buey responsable sería apedreado. De esta manera se evitaba que la muerte de un esclavo quedara impune, pues su vida tenía valor, aunque fuera considerado un simple sirviente sin muchos derechos. En los versículos 35 y 36 dice que si el buey era de alguno e hiriere el buey de su prójimo y éste muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirían al muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador de ayer y antes de ayer, y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el muerto será suyo. Aquí nuevamente vemos que los daños causados por animales serían pagados por el dueño de la bestia que hirió y mató, pero en este caso no a una persona, sino a un animal.
Ante estas circunstancias, se tendría que vender el buey agresor y la mitad del precio de la venta se entregaría como indemnización al dueño del buey muerto. Y también se le entregaría la mitad del que había sido su buey. La otra mitad del dinero y del animal muerto se le daría al dueño del buey agresor. Con esto se aplicaba un castigo, pero también se aplicaba la justicia ante hechos accidentales que suelen ocurrir. Pero si la muerte del buey de una persona se debía al ataque de otro buey que se sabía desde antes que era arisco y bravo, y su dueño no tomó las precauciones necesarias para que no dañara al animal de otro, entonces el dueño del animal muerto se le debería pagar con el buey que mató al otro. Así sería buey por buey, y el buey sin vida se le entregaría al dueño del animal agresor, así que este último pagaba con su buey lo que dañó, pero recibía el animal muerto y de esa forma no se empobrecía a causa de lo provocado por su ganado, todo lo cual era justo. Bien, vamos a ver por último los versículos 33 y 34. Señalan que si alguno abriere hoyo o cavare cisterna y no lo cubriere, y cayese allí un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagaría el dinero, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Este mandamiento también tiene como finalidad evitar descuidos a las labores del campo que produjera la muerte del ganado. Así que quien hiciere un hoyo o cisterna en la tierra debería tener el cuidado suficiente para taparlo y asegurarse de que no cayeren y murieren ahí los animales de los demás. Pero si por el descuido del dueño de la cisterna el ganado de otra persona caía y quedaba muerto, aquel sería responsable y tendría que pagar por el animal o animales perdidos, aunque lo muerto sería suyo. Esto era justo para prevenir accidentes que tuvieran como consecuencia daños al patrimonio y a la economía de la familia que vivía de las labores del campo. Aquí, hermanos, vemos cómo la justicia de Dios es perfecta y Él nos instruye por medio de sus ordenanzas. Como conclusión, vamos a ver, además de la utilidad que estas leyes tienen hoy en día, conforme a lo mencionado en un principio, a través de este capítulo de Éxodo, Dios nos enseña que una vida solamente puede ser sustituida por otra, o bien se debe pagar por ella una cantidad equivalente. Así las Sagradas Escrituras nos muestran que nuestro pecado en contra de Dios es como un crimen, del que somos responsables por lo que merecen un castigo, pero Jesús lo recibió en nuestro lugar, experimentando la muerte. También hubo una restitución, es decir, una pena equivalente al mal ocasionado, y esa consiste en que Él dio su vida a cambio de la nuestra. Así que la intención de estos mandatos es mostrar que el castigo que merecemos por nuestros múltiples y ocurrentes y vergonzosos pecados es muy grave. En Romanos 6:23 nos habla de esto que estamos estudiando y que la única forma de ser elevados de este castigo
es entregando la vida de alguien a cambio de la nuestra, con lo que estaría asumiendo nuestro castigo. Es decir, nuestra muerte. Eso es precisamente lo que Jesucristo hizo a favor de los que hemos creído en su nombre, para que en lugar de muerte y condenación tengamos vida eterna. Los invito, hermanos, a que veamos la palabra de Dios en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 dice de la siguiente manera en el versículo 31. Dice así: Hechos capítulo 5, el versículo 31, dice de la siguiente manera: A este ha sido ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. También vemos en Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos 14 y 15 y 17, dice de la siguiente manera: a los Hebreos 2, 14, 15 y 17, dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que son por temor a la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Aquí vemos, hermanos, algo bien importante. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y vida por vida. También vamos a ver, hermanos, en la palabra de Dios, en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, que dice de la siguiente manera: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Así, hermanos, con estas palabras de la Biblia, damos por terminado este estudio, rogándole a Dios que pues queden en nuestros corazones y vivamos como un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo. Que Dios les bendiga. Amén.